materia concerniente que habla de lo general, vamos a empezar a revisar la historiografía desde los griegos. Desde el primer texto que se considera propiamente historiográfico, así considerado por los propios griegos, que es el de Heródoto, hasta pues, una primera parte de autores que escriben durante la Edad Media. Como ustedes podrán suponer, el lapso temporal que tenemos que ver es sumamente largo. Por lo tanto, pues espero que no se les haga tanto precipitada la forma de exposición de algunos de los autores que vamos a ver. En primer lugar, lo que voy a ver es explicarles el temario, el contenido del temario, y para eso voy a compartir con ustedes la pantalla. Antes de continuar, me gustaría pedirles, de favor, que piensen que no me escuchen bien o que me dejen de escuchar, háganmelo saber. Para yo hacer el arreglo pertinente, si es que es posible. Como ustedes se imaginarán, no siempre esto se logra del todo, pero pues voy a procurar que sean las menos veces posibles y tratar de solucionar el problema que se nos presenta. Voy a compartir con ustedes el pizarrón para ver el programa. Ustedes lo pueden consultar, ya está subido al Classroom para que lo tengan presente. Ahí están las indicaciones de cómo se va a calificar los trabajos que tienen que presentar, una bibliografía para apoyar sus trabajos parciales y desde luego lo que veamos en clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver rápidamente el contenido del curso, el curso que vamos a tener durante este semestre, y enseguida les voy a presentar un mapa del mundo griego para que más o menos se ubiquen y entiendan más adelante lo que les voy a señalar. Y en tercer lugar, voy a empezar a hablar de los antecedentes de la historiografía, del surgimiento de la historiografía. No sin antes darles una explicación sumamente sencilla acerca de qué es historia y qué es propiamente historiografía. Pues, sin más que señalar, empiezo por el programa. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora, hasta ahorita no. ¿No? Buenos días, por cierto. Bueno, buenos días. Permítanme un momento. Muy bien. Bueno, atrás tienen el mapa, no lo miren mucho. Los objetivos del curso, pues ahí ustedes lo ven por su cuenta. Yo voy a ver solamente el contenido, el temario. La parte de la introducción es lo que vamos a ver ahora y enseguida vamos a revisar la historiografía griega, empezando por los tres autores clásicos de la historiografía griega, que son Heródoto, Tucídides y Xenofón, que de alguna manera significan una continuidad incluso en las historias que narran. Van siendo más jóvenes, no uno del otro, no demasiado distantes, como ustedes pueden ver por las fechas que acompañan el de cada uno de ellos. Y sí es muy importante que tomen en cuenta que son autores que viven antes de Cristo, ¿no? Estamos en un periodo anterior a la aparición del cristianismo, y eso pues nos va a llevar a enterarnos de cómo concibe la historia este mundo que nace, que vive fuera de la expansión del cristianismo.
Como todos ustedes saben, Heródoto es reconocido como el padre de la historia por ser el autor más antiguo que conocemos, no necesariamente porque sea exactamente el primero que escribió historia, pero sí es el más antiguo que se conoce. Y su obra pues, ha llegado prácticamente completa hasta nosotros. El caso de Tucídides y de Jenofonte es exactamente el mismo. Tenemos las obras completas, aunque la de Tucídides no la terminó, pero no la terminó él. Se cree que murió antes de poderla concluir y la continúa Jenofonte. Y después, una vez que termina con el asunto que venía tratando Tucídides, que era la guerra del Peloponeso, Jenofonte la va a continuar, la va a concluir y va a continuar con la historia del mundo griego. Enseguida, dentro del mismo rubro de historiografía griega, revisaremos muy rápidamente, salvo que tendremos más en Polibio, en el último autor, la historiografía de la llamada época helenística, que es el periodo siguiente a las conquistas de Alejandro de Macedonia en Asia. Primero vamos a revisar los historiadores de Alejandro de Macedonia, quienes escribieron sobre Alejandro y algunas de las características de sus respectivos trabajos. Enseguida vamos a ver cuáles son los otros géneros historiográficos que después de la muerte de Alejandro se van a cultivar, sobre todo en el ámbito asiático que él mismo conquista. Y vamos a ver pues, una extensa profusión de géneros historiográficos que se interesan por temas pues muy interesantes, como puede ser el poner atención en pueblos nómadas, en pueblos que carecen de una importancia política, que empezamos a ver cómo hacen referencia, aunque sea muy breve, acerca de ciertos grupos desfavorecidos, como pueden ser los trabajadores de minas, la dureza de sus trabajos. Se consigna la trayectoria brevemente de pueblos que no tienen un gran significado dentro de la política y en el contexto del entorno en el que viven, son pueblos todavía nómadas. Se hacen algunas correcciones a las historias que se habían escrito sobre algunos estados, por ejemplo, Heródoto es corregido por lo que señala, en algunas cosas que señala acerca de Egipto. Entonces, pues es un ambiente muy rico en cuanto a producción historiográfica, que lamentablemente no ha llegado hasta nosotros completo, y solamente vamos a destacar la figura de dos autores, Timeo y Polibio. ¿Por qué? Porque en ambos casos lo que vamos a encontrar es cómo empiezan ellos a consignar la importancia que está adquiriendo para Roma Cartago. En primer lugar, notan cómo va subiendo Roma, tomando cada vez o haciéndose de una hegemonía que vislumbran de alguna manera que va a transformar el equilibrio de la zona que ocupa, que es pues, la parte más occidental de Europa. Entonces, ponen mucha atención en este proceso de desarrollo de Roma y también ponen atención en la importancia que va a empezar a tomar pues una rivalidad, una enemistad entre Roma y Cartago, esta opulenta ciudad del norte de África que controlaba todo el comercio del Mediterráneo. Timeo es un autor siciliano y en el caso de Polibio es un caso sumamente interesante porque es un griego que fue derrotado, los griegos van a ser derrotados por los romanos y van a formar parte de lo que más tarde va a ser el imperio. Y Polibio es un griego que es tomado como rehén de los romanos. Y siendo rehén de los romanos, se va a vivir, quizá por su preparación, por su excelente preparación, era de la clase alta en el mundo griego, con una de las familias más connotadas de Roma, que es la familia de los Escipión. Y en ese entorno va a escribir una historia en donde va a
o se va a dar cuenta y va a explicitarlo, que es la primera vez que se puede hablar de una historia universal. ¿Por qué? Porque Roma ha extendido su dominio por buena parte del mundo conocido. Y hablar de Roma obliga al historiador a hablar del universo en su conjunto. Y también el otro punto importante que tiene Polibio es que va a tratar de encontrar las causas de ese ascenso romano. Entonces, pues es una obra interesante. La situación personal de Polibio también es algo que se tiene que comprender porque es un griego hablando o tomando como tema de estudio a Roma, a quien los derrotó, es un vencido, que hace una historia sobre el vencedor. Lo interesante es que es una historia dirigida a los griegos, no dirigida tanto a los latinos. Es una historia que incluso está escrita en lengua griega, no en latín. Entonces, pues es un caso muy interesante dentro de la historiografía que nos lleva a pensar muy detenidamente en las circunstancias que muchas veces viven los autores de historias y que eso de alguna manera se va a ver reflejado en su trabajo. Con Polibio terminaremos el rubro dedicado a la historiografía griega y de ahí vamos a pasar a la historiografía latina. El estudio de la historiografía latina, como ustedes podrán haber visto, ahí está, ¿sí? Está dividido en dos etapas, la época republicana y la época imperial. Los orígenes de la historiografía en Roma o en el mundo latino es la analística. Y vamos a ver solamente, hubo muchos analistas, fue un género muy largamente cultivado y por lo tanto se fue desarrollando de manera paulatina por los romanos. Solamente vamos a ver dos casos, el de Quinto Fabio Pictor y el de Marco Porcio Catón. Porque son dos obras muy interesantes, la figura además de Marco Porcio Catón, que era Catón el Viejo, el censor, pues políticamente fue muy importante, y escribió unos anales y también escribió una historia para su hijo, una historia de Roma que tenía la finalidad de servir de instrucción para uno de sus hijos. Y Quinto Fabio Pictor pues va a ser, aunque llega muy fragmentadas obras con nosotros, como también la de Marco Porcio Catón, va a ser un autor, un analista muy frecuentado y muy utilizado por los historiadores posteriores. Dentro de esta misma época republicana vamos a ver a los siguientes autores. A Terencio Varrón, con un texto que denomina como Antigüedad. Por antigüedades y arqueología, en el mundo antiguo, se entendía la historia más remota, la historia más antigua. También el término arqueología no hace referencia a lo que ahora entendemos por arqueología, sino hace referencia a la historia antigua de un lugar del cual se está hablando. Entonces, fue una obra muy amplia, muy rica, al parecer muy bien informada, muy bien investigada, pero que lamentablemente ha llegado muy fragmentada hasta nosotros. Los fragmentos que se conservan los conocemos a través de San Agustín, quien lo utilizó como una fuente importante de conocimiento para la época del paganismo en Roma. Para eso le va a servir mucho a San Agustín y él copia algunos fragmentos de este trabajo y es así como podemos tener una idea muy general del contenido de la obra de Marco Terencio Varrón. Quizá les extrañe que vayamos a revisar a Cicerón, que no escribió una obra propiamente historiográfica. Pero como ustedes pueden ver, está señalado oratoria e historia. Una de las preocupaciones que manifiesta en un texto que, alguien levantó la mano. Muy bien, haga su pregunta, gracias. Hola, profesora. Más que pregunta, era duda. Lo que pasa es que la escuchamos un poquito como
como si fuera un audio grabado de los 80s, un poquito. Uy, no sé cómo serían los audios grabados de los 80. A ver, creo que le tomé un audio tantito para que pueda escuchar cómo se escucha. Bueno, es que deseaba saber si tenía algún otro micrófono o algo así. A ver, pasan. Así se escucha. ¿Así me escuchan todos? ¿Así me escuchan todos? Sí. Sí. ¿Me escuchan mejor así? No. No. Pero más que nada se escucha un poco tapado. Es lo que yo detecto, como si estuviera tapado o muy lejos. Y se escucha como... ¿Así me escuchan? ¿Así me escuchan? ¿Me escuchan bien así? Sí, yo creo que, o sea, sí se entiende, pero se escucha un poco tapado. O sea, no... Ajá, o sea, pero yo creo que sí se está entendiendo, no sé, los demás. Sí, ¿Me escuchan? Al menos yo la escucho mucho mejor. ¿Sí? Sí, ya se escucha mejor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿me regreso en la explicación? No, sí entendimos, pero habían dificultades para escucharlos. Sí. Ahora yo no los escuché bien a ustedes. Bueno, en el caso de la historiografía latina, les decía que ve el Marco Tulio Cicerón. Vamos a ver un texto que él escribió que se llama El Tratado del Orador o El Tratado del Orador. Ustedes se preguntarán por qué en un tratado sobre oratoria hace Cicerón una reflexión acerca de la historia. El motivo es el siguiente. Una de las cosas que había percibido Cicerón al escuchar las intervenciones en el Senado romano es que muchas veces el orador utiliza ejemplos de la historia para fines políticos, ¿no? Para ejemplificar alguna propuesta que él está haciendo, para matizar la importancia de alguna propuesta que está haciendo otro. Es decir, la historia, un suceso histórico es mencionado e incluido en un discurso de carácter político. Pero la oratoria tiene un fin muy claro, persuadir. Y desde luego, muchas veces para persuadir, para convencer, cuando se hace referencia a la historia, lo que sucede es que no se requiere el acontecimiento de manera cierta, sino de manera tal que esté en servicio del objetivo que persigue el orador. Entonces, lo que le empieza a preocupar a Cicerón es que se pueda confundir la oratoria con la historia, o que los historiadores tomaran ese tono oratorio para escribir su historia y procedieran como oradores, es decir, haciendo algunas tergiversaciones o haciendo unas interpretaciones que se orientaran hacia un fin que no necesariamente es la verdad. Entonces, en este texto, lo que hace Marco Tulio Cicerón es señalar 3 leyes a las cuales se debería de apegar el historiador. Son leyes muy sencillas que traza para la escritura de la historia.
y van a ser leyes que van a ser recordadas incluso todavía en el siglo XX por algunos historiadores, no por todos. En México, por ejemplo, Ángel María Garibay, un estudioso de la filosofía náhuatl, todavía recuerda a las tres leyes, las tres sagradas leyes de Marco Tulio Cicerón. Entonces, pues es interesante ver cómo hay una preocupación porque los géneros literarios no se contaminen y que quien practica uno y practica otro entienda muy bien que sus fines son distintos. Por eso vemos a Cicerón. Enseguida vamos a ver pues, quizá al historiador más antiguo de Roma, así ya propiamente con un trabajo historiográfico, que es Cayo Salustio Crispo, generalmente conocido solamente como Salustio. Él, al igual que Tucídides, escribió una monografía, es decir, eligió un solo tema para tratar. A diferencia de Tucídides, Salustio escribió 3 trabajos, 2 de ellos sumamente breves y el tercero pues lo desconocemos porque ha llegado muy incompleto hasta nosotros. Eligió momentos de la historia de Roma que para él, que él consideró como momentos cruciales, como momentos en que Roma o bien estaba corriendo o había corrido un peligro verdaderamente excepcional, o cuando Roma queda exhibida ante otros pueblos como una Roma sobornable, como una Roma que se vende, que está ya Roma mostrando hacia el interior pues las lacras que ya tiene la República Romana. Entonces, sus obras son, primero, la conjuración de Catilina, Catilina es el personaje central, es el que organiza la conjuración, y esa conjuración, pues él dice que altera de manera verdaderamente excepcional el orden dentro de Roma. Y ahí que lo considere como un tema importante para ser historiado, para ser propio de la historia. Su segundo texto es La Guerra de Yugurta. No se preocupen ahorita por tomarlo. Esta guerra es una guerra que entabla Roma en contra de un príncipe númida. Numidia es una región que está en el norte de África y que soborna a algunos senadores romanos y a algunos militares romanos para que no lo combatan o para que fallen en su favor. Entonces, esto exhibe hacia el exterior la corrupción que empieza a cundir en Roma. Y por último, escribió historias, pero esas son las que llegan muy fragmentadas. No se tiene una clara idea de hasta dónde avanzó el trabajo de Salustio, cuáles eran sus intencionalidades por el estado tan fragmentario en que llega. Es un historiador interesante, es un historiador breve, es un historiador que elige muy bien momentos que él considera críticos dentro de Roma. Y ya más adelante, pues, ya en la época imperial de Roma, vamos a ver a estos 4 autores, Tito Livio como el autor de una espectacular obra, en el sentido de que es sumamente amplia, que es la historia de Roma. Una historia de Roma que abarca desde sus orígenes hasta la época en que vivía Tito Livio, que también lamentablemente ha llegado muy incompleta hasta nosotros. Enseguida vamos a ver a un autor de una pluma bastante concreta, bastante clara, que es Tácito, que escribió Anales e Historia. Es uno de los autores que escribe diferentes géneros. Escribe anales, escribe historia, anales refiriéndose a la historia más antigua de Roma, e historia a la historia contemporánea, más cercana a él, la historia que prácticamente él había vivido.
Y también va a incursionar en otros géneros, como puede ser la biografía, como fue también la monografía dedicada a algunos personajes y algunos hechos en particular. Es un autor interesante, Tácito, como lo veremos. En esta ocasión incluí la biografía, aunque no se consideraba propiamente historia, y voy a hacer referencia muy breve a dos biógrafos latinos, Plutarco y Suetón. Particularmente de Plutarco me interesa destacar la diferencia que él hace entre la biografía y la historia, precisamente cuando narra la biografía de Alejandro de Macedonia. Y Suetonio, pues por la trascendencia que ha tenido de ser el biógrafo de los emperadores romanos, y que pues los exhibe en toda su debilidad, con todos sus vicios, con las virtudes, cuando es el caso que las tenían, y que ha sido una fuente muy explotada por la literatura, por el cine, porque de él vienen todas esas imágenes que tenemos acerca de algunos emperadores como Nerón, como Calígula, sobre todo, el mismo Julio César. Muchas de las biografías y de las escenas de las obras de teatro provienen o tienen como fuente de información a Suetonio, y en algún momento y en algunas partes al propio Plutarco. Entonces fueron autores muy leídos por lo que parece, y pues la biografía en este caso pues ocupa un lugar de relativa importancia, siempre considerándose la diferencia con la historia. Y cerramos la historiografía latina con un texto de Luciano de Samosata, en donde hace una crítica a la historia que se está escribiendo en su tiempo. Y esta crítica la acompaña de una serie de recomendaciones para lograr que se corrija esa forma de escribir. Es un autor muy entretenido, es muy irónico para escribir. Su texto es breve, se llama ¿Cómo ha de escribirse la historia? Y vamos a ver, bueno, yo lo veo por lo siguiente, porque las propuestas que se hacen posteriormente en Francia, en algunos casos en Inglaterra, provienen precisamente de las propuestas que hace Luciano de Samosata. Y es pues quizá el texto más antiguo que se conoce de crítica historiográfica. Hace una crítica muy irónica, lo repito, sobre los historiadores. Y enseguida pues ya pasamos a la historiografía judeocristiana, con dos autores, la concepción bíblica de la historia, por extraño que les parezca, y hay una concepción de la historia universal en la Biblia, y después vamos a ver el caso específico de un historiador judío, de un historiador que, como ustedes ven, nace después de Cristo, no se convierte al cristianismo, sino que conserva su tradicional religión judía. Es un texto que está dedicado a la guerra judaica, como él le llama, que es la guerra que sostiene el pueblo judío en contra de los romanos, cuyo desenlace culmina con el dominio de Roma sobre toda esta parte de Judea. Y eso nos va a permitir avanzar hacia la historiografía medieval a una primera parte, donde vamos a revisar pues, el texto, digamos, que abre la historiografía de la Edad Media, que es esta historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que es una historia consciente de Eusebio de Cesarea, que está tratando un tema muy novedoso dentro del ámbito de la escritura de la historia, porque se está refiriendo a una sociedad distinta que son los cristianos, que no tienen una ubicación espacial específica y que lo que los une, lo que los hace conformar un solo pueblo es la fe religiosa que profesa.
Se trata de una comunidad espiritual que no se identifica por el lugar en el que nace, sino que se identifica por la fe que profesa. Crea, digamos, una especie de modelo de lo que será la historia eclesiástica, al cual no se van a apegar, desde luego, todos los historiadores, pero sí va a ser una fuente importante y un punto de referencia también importante para otros autores cristianos. Enseguida vamos a ver la reflexión que San Agustín hace acerca de la historia. Una reflexión impulsada por las críticas que los paganos hacían del cristianismo, particularmente los romanos, que se quejaban de que su vida era mucho más desdichada una vez que se había implantado el cristianismo que cuando eran adoradores de sus divinidades paganas. Entonces, pues San Agustín va a tratar de que entiendan cuál es el origen, quién es el que traza la historia, va a presentar, como ya lo había hecho Eusebio de Cesarea, pero él lo va a explicar desde una perspectiva más teológica y con algunos rasgos filosóficos de este diseño divino de la historia y que las cosas van cobrando un sentido, un significado en función del proyecto divino de que lograr la salvación de los hombres. Entonces, San Agustín más bien hace una filosofía de la historia, es decir, una reflexión sobre la historia. Y en cambio, un discípulo o amigo de él, Paulo Orosio, sí vaya a escribir una historia más centrada en acontecimientos, pero desde luego una historia que también va a poner atención en demostrar este diseño divino de la misma. Y enseguida revisaremos también de manera muy general los narradores de la historia bárbara, que es la denominación que le dio un historiador norteamericano, que son los historiadores de los nuevos estados o de las nuevas monarquías, mejor dicho, que surgen después de que el Imperio Romano empieza a segregarse, empieza a dividirse. Gregorio de Tours se considera que en estos textos podemos encontrar los orígenes de un sentimiento nacionalista o una idea de unidad nacional, pero es el origen. Y cada monarquía va a tener un historiador, bueno, un historiador que es más reconocido, desde luego tienen otros. Para el caso de la monarquía francesa o de la monarquía de Carlomagno es Gregorio de Tours. Para el caso del mundo anglosajón es Beda el Venerable. Para el caso de España es Isidoro de Sevilla y Pablo Diácono para los pueblos itálicos. Con eso cerraremos el programa. A grosso modo, eso es lo que veremos. Como ustedes saben, pues aquí les doy la indicación de cómo está presentada la bibliografía y ahí podrán ver los trabajos que van a entregar para obtener su calificación, que son dos trabajos, que tendrán que presentar, uno parcial y uno final. Entonces, pues, a grosso modo, esto es lo que veremos. ¿Les quedó más o menos claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo se las voy a pasar, aunque por mi experiencia me ha enseñado que a pesar de que uno les pase las lecturas, luego ustedes andan bajando del internet otras ediciones, en algunos casos, eso me llamó mucho la atención, que en algunos casos, ediciones del siglo XIX, yo les mando una del 20 por lo menos, para que les quede más claro, y ellos van a la versión del XIX. Ay, muchachos,
¿Todo por qué? Por la facilidad de irse copiando los estudios introductorios y dirán que no se da uno cuenta, si se da uno cuenta. Entonces, yo procuraré subirles las lecturas. Este fin de semana les voy a subir las primeras lecturas, dependiendo de hasta dónde llegue, también para no saturarlos, porque pues, no es que les haga daño, es que las condiciones en las que estamos no son las óptimas, no son las mejores. No sé si les respondí, creo que fue usted, no sé si pueda decir sus nombres, si me permiten decir sus nombres. La persona que me preguntó, sí les respondí. Ah, Viridiana, muy bien, Viridiana, bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sobre los links para entrar a la clase, ¿cada semana van a cambiar? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que tenemos dos links, uno para hoy y otro para la siguiente clase, creo. Sí, ajá. Sí, cada semana son diferentes. Vale, muchas gracias. Sí. Me parece que en algunas ocasiones les ponen todas las clases del semestre. Yo no lo hago para no saturarlos. Entonces, por lo generalmente programo las clases los sábados o los domingos, ¿no? Para que ustedes no se piensen tanto de todas las clases que tienen que tomar el resto de la semana. Y bueno, nadie me había hecho esa pregunta hasta ahora, pero sí estoy poniendo cada semana, pongo las de los dos días. ¿Sí? ¿Es muy dificultoso para ustedes o no? ¿O por qué me preguntan? Ya que algunos profesores tendían a simplemente tener un mismo link y el mismo código y así eran todas las clases, pero como con usted va. Ajá. Conmigo cambia. Las voy poniendo semana por semana. Ay, pues discúlpenme. Así las pongo. Para que se acostumbren a la variedad y no hagan un trabajo tan repetitivo. Es para ustedes, así pensando en ustedes, en que conozcan diversas formas. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿Es muy molesto eso? Que tengan varios links. ¿Les ocasiona alguna dificultad? No, profesora. Qué buena pregunta. ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? La persona del chat. Qué buena pregunta. A la de sí vamos a tener más de un link para las clases. Es que también la tenía en mente, pero digo, Pues sí. no me quitaba el sueño, nada más me quitó la duda ya. Bueno, muy bien. No le quitan el sueño, pero de la duda. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a ver pues estos antecedentes de la historiografía, pero antes vamos a ver el mapa del mundo que vamos a revisar. No es un mapa, si se diga, no es de belleza, pero bueno, de algo nos puede servir también. Algo así. Bueno.
ahí nació. Lo que ustedes están viendo es la península de los Balcanes, que es esta que estoy señalando, la península de los Balcanes. El mar que lo separa a esta península de lo que se conoce como el cercano oriente, esto ya es Asia, y lo que me interesa que reconozcan es lo siguiente. La señalización que tiene estas partes punteadas se refieren a las regiones que están bajo el dominio persa, que han sido conquistadas por los persas. Esto les va a explicar la importancia que va a tener para los griegos las guerras médicas, el enfrentamiento de los griegos en contra de los persas, tratándolos y logrando detener su expansionismo. De ahí que va a ser una guerra para ellos muy importante, porque detienen el avance de los griegos hacia el continente europeo. Esta parte está con estas rayas semi-horizontales inclinadas, semi-verticales inclinadas, digamos, es una región que es vasalla, es una región que es vasalla de Persia. Estos están directamente bajo el dominio de Persia. Y esto es sencillamente un estado vasallo de Persia. Esta parte oscurecida, todas estas pequeñas partes que están distribuidas en diferentes lugares, ya se refieren a las guerras médicas. Estos son los pueblos, los que están en negro, son los pueblos que no participaron en las guerras en contra de los persas. Y los que tienen las rayas horizontales son las zonas que sí se unieron para detener el avance persa. Otro punto importante es reconocer que la zona de la península de los Balcanes, o la región de la península de los Balcanes, es una tierra en general pobre, porque está atravesada por una cadena montañosa que hace muy poco fértil la tierra, o al menos hace difícil el cultivo de la misma. En consecuencia, ante cualquier presión demográfica, es decir, ante cualquier incremento de población, es difícil sostener a toda esa población. Y eso obliga a emigrar a grupos que no conocemos su número, pero debe de haber sido en cantidad suficiente para poder establecerse en otro lugar. Los lugares a los que migran fundamentalmente son hacia Oriente. Y si ustedes se fijan, muchas de las poblaciones que están establecidas en esta costa de Asia Menor son poblaciones que están muy pegadas a la costa. Esto de alguna manera nos está indicando que ya no pueden seguir avanzando más porque estos grupos colonizadores que salen de la península de los Balcanes no pueden seguir avanzando más adentro porque se encuentran ya con otros pueblos largamente establecidos. Entonces, se pueden establecer en las zonas más cercanas al mar, ¿no? De alguna manera también, quizá en algunos casos eso sucedió, buscarían un modo de salir rápidamente en caso de que pudieran ser atacados por los pueblos que ya estaban establecidos con antelación. Entonces, eso nos va a explicar por qué cuando Heródoto narra las guerras, la guerra en contra de Persia, que se conoce como las guerras médicas, vienen efectivos griegos en el ejército persa. Vienen porque son oriundos de estos lugares que han caído bajo el dominio del imperio persa. Entonces, no pueden ellos luchar en favor de donde están sus orígenes, de donde están sus ancestros, sino que tienen que luchar en favor de quien los ha dominado en ese momento. Si ustedes se fijan, la patria de Heródoto está aquí. Heródoto nació en Halicarnaso. Y
esta ciudad de Halicarnaso, pues como ven, está muy pegada a la costa. Esto tiene varios significados. Uno, que conoce muy de cerca el dominio persa. Dos, nos explica pues uno de los pasajes, de los poquísimos pasajes que se conocen de la vida de Heródoto, que es haber participado en un levantamiento en contra del gobernante de Halicarnaso que había sido impuesto por persas. Desafortunadamente fracasaron en el intento de desplazarlo y Heródoto tiene que emigrar. ¿Por qué? Porque es exiliado. Lo exilian de Halicarnaso y va a emigrar a la isla de Samos. Y de aquí pues va a pasar a Atenas, aquí, y a partir de ahí se supone que hizo el resto de sus viajes, que más adelante le van a permitir escribir la obra que ahora conocemos como Historia. La otra característica que me interesa que recuerden es la que tiene el mar Egeo. El mar Egeo es un mar que, como ustedes pueden ver, es difícil de navegar, por dos razones al menos. Una de ellas es que es un mar estrecho, digamos, y que tiene muchas islas, más grandes, otras más pequeñitas, como estas, que son muy pequeñas. Y eso dificulta mucho la navegación. Aparte de que en el camino donde no hay propiamente islas, sí se pueden encontrar un promontorio de rocas o rocas que pueden hacer encallar a un barco a mitad de mar, y pues eso es un accidente grave. Por otro lado, es un mar muy picado, es un mar de olas muy picadas, muy altas, por razones meramente naturales. Aquí en el mar Egeo se conjuntan dos corrientes de aire. Una corriente muy fría que viene del norte y una corriente de aire muy cálida que viene del sur. Al sur, como ustedes saben, está África. Y al encontrarse estas dos corrientes marítimas con muy diferentes temperaturas, lo que provocan es un oleaje verdaderamente violento. Entonces, verdaderamente se tiene que ser experto en la navegación para lograr atravesar este mar. Por eso, eso nos indica también por qué tantos mitos acerca de la navegación. El otro punto importante es que ubiquen dónde está Troya. Troya está aquí. Es una ubicación muy estratégica. ¿Por qué? Porque Troya está ubicada en la entrada de lo que los griegos llamaban el Helesponto, que es este canal que permite la entrada al Mar Negro. Ahora se conoce como el Estrecho de los Dardanelos, pero para los griegos era el Helesponto, por razones místicas también, que no viene al caso ahorita explicar. Entonces, la guerra, que no la narra toda, sino que narra solamente el último año, que narra Homero en su poesía épica, precisamente la Ilíada, porque se llamaba Ilión, es importante porque están tomando los griegos un punto claro. ¿Por qué es claro? Entraba al Mar Negro, que también su navegación es difícil, significa lo siguiente. Las costas septentrionales, las costas del norte del Mar Negro, son tierras muy fértiles. Y las costas meridionales son ricas en minas de oro. Por esas poderosísimas razones, estar en dominio de esta fortaleza les permite vigilar quién entra y quién sale del mar, al mar Egeo, en la navegación del Egeo. De ahí que haya sido reconocida la importancia que tuvo esa guerra troyana que conocemos a través de la poesía épica, que ya veremos enseguida sus características. Este es el mundo
en el que vamos, en el que nacen los primeros historiadores. Son atenienses, Tucídides y Xenofonte. Es de Halicarnaso, de la región que se reconoce como Jonia, y que tienen como lengua el jonio, junto con otras lenguas, y es la tierra de Heródoto. El otro punto importante, el lugar donde nació, o la otra razón importante para seguir en Halicarnaso, por la que quiero que sepan dónde está Halicarnaso, es esa habilidad que demostró Heródoto para viajar por distintas partes del mundo. ¿Por qué? Del mundo conocido. ¿Por qué esa estabilidad? Porque él está acostumbrado a conocer otras costumbres en el lugar donde está, ya sea tratar de entrar al mar Egeo o navegar hacia el Mediterráneo, que son, Halicarnaso es un punto de paso. Entonces es una sociedad que está acostumbrada a oír diferentes lenguas, a conocer diferentes costumbres. Y muchas veces eso lleva a los hombres que están en contacto con otras culturas a medirse y reconocer las diferencias. Y eso en parte nos va a explicar esa enorme curiosidad que vamos a ver en Heródoto para ir recogiendo una larga serie de detalles sobre otros pueblos. Bueno, esta era la finalidad que se dieran este mapa. ¿Tienen alguna pregunta? Entre ellos, él habla jonio. ¿Dónde puedes tomar el nombre? Jonio. Con J. J-O-N-I-O. Jonio. Si no, ahorita te lo escribo en el chat. Ahora, Tucídides, la lengua de Tucídides, dicen que es el más complicado de los autores antiguos para traducir. ¿Por qué? Porque él escribe en una época en que se está reconstituyendo, se está reconformando lo que conocemos como el griego. Tiene elementos áticos, tiene elementos jonios, tiene elementos de diferentes lenguas. Y como esa es la forma en que se habla en la época en que Tucídides escribe su trabajo, de ahí el grado de complejidad que tiene traducir. En el caso de Xenofonte, ya habla el griego común, el griego, la koiné, como se llama, ahorita se lo escribo en el chat, el koiné, eso ya, no lo puedo escribir aquí, creo, ¿no? El griego koiné, ahorita se lo escribo, que es un griego que ya empieza a ser muy homogéneo. Y además, bueno, una de las características que Cicerón es el que destaca mucho esto, es el estilo que tiene Xenofonte. Es un estilo muy claro, dice pues algo hasta cierto punto cursi. Cicerón dice que el estilo de Xenofonte le llama la abeja ática, porque su estilo escriturario es dulce como la miel. Entonces le pone la abeja ática. Ahorita le escribo el Juan. No sé si tengan alguna otra pregunta que hacer. ¿No? ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha parecido, aunque sea medianamente interesante? Sí, maestra, muy interesante y además... Sí. ¿Y además qué? Y además muy interesante cómo incluye el medio físico en la explicación narrativa, ¿no? Del mundo conocido de la península balcánica, las corrientes de agua. Sí, las corrientes de agua. Y ya verán, cuando les enseña el mapa de Heródoto no es que trace el mapa. Algo que es muy importante tener en cuenta es que en la antigüedad se tenía una idea del mundo. Y ahora nosotros lo que tenemos es una imagen del mundo. Cuando decimos, por ejemplo, la península y tal, inmediatamente pensamos en una voz.
Decimos México y lo primero que pensamos es en el cuerno de la abundancia al revés, ¿no? Por eso la abundancia se da toda para todos. Ahí es un pésimo chiste, pero está al revés el cuerno de la abundancia, se va hacia el norte. Y tiene, mire, una salida de proporciones considerables. Entonces, tenemos más eso, una imagen del mundo, una imagen del mundo. Los antiguos no tenían una idea. Ahorita van a entender cómo es que tienen esa idea cuando veamos los géneros que aparecen, todo lo que hay antes de que aparezca la historia. No crean que nace de la noche a la mañana, un día amanece inteligente Heródoto y se pone a escribirse, no, tiene mucha trayectoria tras de sí. ¿Alguna otra pregunta? Me pregunten, perdón que a veces me pongo media tonta, pero diciendo chistes bobos, pero bueno, voy a tratar de evitar. Disculpen, ¿me escucha bien? Sí, muy bien. Ok, gracias. Tengo una pregunta. Sobre Jenofonte mencionó que le decían la abeja porque, bueno... sí. A ver, ¿le voy a decir? Sí, ¿por qué? Sí, por favor. O sea, escuché que porque era dulce como la miel. Su estilo. Su estilo de escribir es dulce como la miel. Ok, gracias. Eso dice Cicerón, ¿eh? Es dulce. Ahora, ese estilo no lo muestra en su obra propiamente historiográfica, que son las helénicas, que se traduciría como los hechos de los helénicos. En las helénicas es tan complejo el tema que está tratando, que es la situación en que queda Grecia después de la guerra del Peloponeso, cambian constantemente de forma de gobierno, que el estilo narrativo de Jenofonte no es suficiente para que uno se mantenga atado a las helénicas, lo lee uno por obligación, porque lo tiene uno que leer, y ese estilo cambia mucho, por ejemplo, en la Ciropedia, pero la Ciropedia no es una obra historiográfica, es lo que se llamó más tarde Espejo de Príncipes, es decir, es una biografía de Ciro, el fundador del Imperio Persa, pero no es una biografía apegada estrictamente a la verdadera vida de Ciro, sino que Jenofonte reconoce, por su experiencia en el ámbito de Grecia, y particularmente de Atenas, que lo más difícil, escuchen bien, lo más difícil que hay en el mundo es gobernar a los hombres. Por lo tanto, él lo que va a hacer de Ciro es a presentarlo como el gobernante ideal. Y para eso, obviamente, tiene que tocar la trayectoria de Ciro, la forma en que ejerció el poder, la forma en que actuó, y pues no es una biografía que podamos decir, ahí conocemos exactamente lo que fue la vida de Ciro, no. Ya ese tipo de textos donde ponen a un gobernante ideal, se les llama más tarde espejo de príncipes. Es decir, el espejo donde se tenían que mirar los gobernantes para que hicieran el trabajo como lo debían hacer, ¿no? Como una guía para un buen gobernante. El otro texto, bueno, hay muchos textos de Jenofonte y también por eso es importante. El otro texto de Jenofonte es Anábatis. Esa es una memoria personal. Ya lo veremos cuando, entonces, y su obra propiamente historiográfica es helénica, y curiosamente Jenofonte es más conocido por Anábatis y por la Ciropedia, sobre todo por la Ciropedia. Y mucha
veces se piensa que esa es obra historiográfica. No, la obra propiamente historiográfica son las helenas. Ya les explicaré las diferencias cuando lleguemos a Xenofón. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, pues vámonos a abordar nuestro primer tema. Bueno, como les decía, lo primero que les voy a ofrecer es una muy breve explicación acerca de la diferencia que tenemos que hacer entre historia e historiografía. Historia, que pues una de sus acepciones en lengua griega es un término griego, significa investigación. Es decir, historia es el acontecer, los sucesos, lo que ocurre. Ejemplos de acontecer son las guerras médicas, la guerra del Peloponeso. Es decir, el acontecer son los procesos históricos. ¿Qué entendemos por un proceso histórico? La acción del hombre en un espacio y tiempo determinados. Eso es un proceso histórico. La actuación del hombre en un lugar o en varios lugares y en un tiempo determinado. Recuerden los dos grandes ejes de la historia. Tiempo y espacio. Relacionados con quién? Con el ser humano. Entonces, historia es el acontecer, lo que sucede. E historiografía, historia escrita, es lo que se escribe sobre el acontecer. El ejemplo de esto son la historia de Heródoto, la historia que escribe Heródoto, o la guerra del Peloponeso que escribe Tucídides. Pero es lo que se escribe sobre un proceso histórico determinado. Esa es la historiografía, lo que se escribe sobre un proceso histórico determinado. Y la historia, pues, es el acontecer, el proceso histórico. ¿Sí les quedó claro? Sí. Sí. Está muy sencillo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver los antecedentes de la historiografía en Occidente. Como ustedes bien saben, porque estoy segura que todos lo saben, el mito y la épica fueron formas en que los griegos primitivos manifestaron su pensamiento acerca del mundo y de la vida de los hombres. Para ellos, para los hombres que creyeron en el mito, lo relatado en un mito era aquello que verdaderamente existía y sucedía. Para ellos, el mito existe, lo que se narra en un mito existe, no tienen la menor duda de ello. Esta forma de pensar y de entender la vida va a cambiar a partir aproximadamente del siglo VI antes de Cristo. Entonces se empezó a percibir un cambio en la forma de pensar y también en la forma de expresar ese pensamiento. Este cambio estuvo acompañado
o fue de alguna manera impulsado por varias modificaciones en la organización política de los griegos, que implica a su vez pues, una nueva organización también de carácter social. En esta época, en el siglo VI a.C., los griegos habían pasado por diferentes formas de gobierno. De una monarquía, habían pasado a una aristocracia, es decir, del gobierno de uno, pasan al gobierno de un grupo, que son los aristócratas, el gobierno de uno es el monarca, después es un grupo de aristócratas, los que detentan el poder, y enseguida va a aparecer una mayor participación, digamos, ciudadana de los habitantes, que va a traer consigo la aparición de la conciencia de la razón individual. Si puedo participar como parte que soy de esta ciudad en la organización política de la misma, votaban solamente los ciudadanos y la ciudadanía se medía de acuerdo con el caudal económico. Tampoco piensen en una democracia como ahora, ¿no? Que se llega a una edad y tiene uno derecho a votar. No. Tiene que ver también con la parte económica, tiene que ver en Grecia con la economía. Pero de todos modos significa una mayor participación. Y esto va a propiciar al mismo tiempo esta conciencia de tengo una razón y por medio de esa razón puedo criticar a mis gobernantes, conocer cómo se han desempeñado, pero también proponer cómo debe de ser un gobierno mejor. Entonces, también descubre que la tradición que han heredado de sus ancestros puede ser sometida a crítica, no asumirla, porque es la tradición, sí puede ser sometida a crítica. Y esto los va a llevar a nuevas formas de interpretación, que en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, como recordarán, los años y los siglos antes de Cristo cuentan en sentido regresivo, van a alcanzar sus expresiones más brillantes. Fue esa época, en la segunda mitad del siglo V, cuando al mito se le negó el carácter de verdad. ¿Por qué? Porque se contraponía contra la razón. Y la razón exigía métodos, exigía ofrecer explicaciones reales que las pudiera comprobar el ser humano. Y, pues obviamente, ya no se va a depender de lo que comunicaban las musas a algunos privilegiados. Recuerden cómo empieza el poema de Homero, la Ilíada. Canten, oh musas, la cólera de Aquiles. El poeta no habla por sí mismo. El poeta comunica lo que a su vez le habían comunicado las musas. Pero cuando aparece esta nueva forma de pensamiento, el hombre se da cuenta que puede pensar por sí mismo. Y que este pensar sobre sí mismo lo lleva a criticar sus viejas tradiciones. Vamos a ver, pues, cómo, a pesar de este cambio en el pensamiento, no significa que rompan con su pasado,
sino que van a explicar de manera distinta el pasado. Y van a retomar de ese pasado aquello que todavía tenga un significado en su presente. Si ustedes se fijan, el tema, aquí puse características, me voy a adelantar un poquito, el tema que permanece largamente en la historiografía es el tema de la Ilíada, la guerra. No aquí vemos como no hay un rompimiento con el pasado, sino que lo que buscan son formas distintas de explicar el acontecer humano. Que ya no dependan de las divinidades, que sea responsabilidad del hombre lo que se trata en esta vida. Entonces, pues, vamos a ver cómo, antes de llegar a la historia, qué es lo que se escribe, qué de eso que se escribe permanece, particularmente en Homero. No todos los autores van a recoger lo mismo, y cómo hay épocas en que vuelven otra vez estos temas a ser tratados por la historia. ¿Les quedó claro la explicación? Sí, yo tengo una pregunta. Hola. A ver. Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí. Okay, mi pregunta es que mencionó que siguen tomando la Ilíada como, pues sí, como bueno, la Ilíada más bien nunca se va y sigue siendo parte de la historiografía griega. Y usted comentó No. A ver, perdón. La Ilíada no es una obra historiográfica. La Ilíada es poema. Es un poema épico. O sea, sí, pero creo que entendí que la toman como referencia para explicar que el acontecer humano ya no es dependiente de la divinidad. A ver, perdón, primero antes de contestarle, ¿ya entró Ana Carmona? Sí, profesor, aquí estoy. Muchas gracias, perdón, me tardé, ¿verdad? Por estar averiguando con él. Miren, lo que sucede, cómo vincular la Ilíada con el trabajo de Heródoto es lo siguiente. El tema, que es la guerra. Lo que está significando que la guerra sigue siendo parte de la realidad de los griegos de la época. No es que esté copiando directamente a la Ilíada, y no va a explicar la guerra del mismo modo en que la explicó Homero. Va a tratar de buscar otras causas para explicar la guerra. Hay un vínculo, pero también hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el modo de reflexionar, eso es lo que ha cambiado. Ahí voy a abrir mi video, aunque me congele. Eso es lo que permanece. Eso y otras cosas, como vamos a ver, que nos permite entender incluso la organización que a nosotros nos parece tan extraña de Heródoto, ¿no? Si no, por eso veo estos antecedentes, para que ustedes puedan entender mejor cómo está estructurada toda la obra de Heródoto. No sé si le expliqué lo que preguntaba. Ya no me acuerdo quién es. De diferente. Sí, y porque son épocas muy distintas. Y la forma del pensamiento ha cambiado. Ya no se cree en el mito. Se le sigue
se le sigue conociendo. Es decir, no es que rechacen y digan, no tenemos por qué volver a saber nada del mito, no, sino que lo consideran como parte de un patrimonio cultural. Nada más. Pero ya no van a explicar como explicaba el mito, los sucesos que narraba. Van a dar una explicación distinta, más racional, más apegada. ¿Ya que? No escuché. Sí, sí. Ya no es algo que operara en su presente. Sí lo conocían. Incluso hay algunos autores que señalan que todavía en la época, si mal no recuerdo, de Tucídides, un poquito más tarde, o al menos de Xenófanes, que es un filósofo de la física que vamos a ver, los niños memorizaban partes del poema. Los niños que estaban en edad de memorizar, ¿no? Es como si nosotros ahora memorizáramos pues, un poema, los poemas de Nezahualcóyotl, que nos haría bien, por cierto. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestro patrimonio. Dígame, no sé si claro. Vivian. ¿Sí? Muy bien. Sandra. Le escucho. Más bien no le escucho, Sandra. ¿Sí tienen la manita levantada o no? No, creo que no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, profesora. Bueno, ahí no sé qué. Muy bien. Entonces, puedo continuar, ya me dijeron, ¿verdad? Bueno, yo sí puedo volver a abrir aquí. No, eso es bueno. Bueno, ya no puedo volver a abrir lo que tenía en el pizarrón, entonces pues, me van a escuchar y ahí les mando después el chat. Les voy a explicar qué es la poesía épica y cómo se presenta la poesía épica en la época de Homero. El cantor épico era un poeta oral, era su oficio, era un oficio. Muchas veces el mismo poeta que cantaba acompañado de un instrumento muy sencillo, era el compositor del texto. En el caso que estamos viendo de Homero, es una poesía que se basaba en sucesos de un remoto pasado. Es la tradición la que ha atribuido a Homero la composición de dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. Pero es una tradición,
que se tiene. No se tiene, pues no sé, algunos, es más, se duda de que si es un solo autor, si son dos, o si es un grupo de poetas, ¿no? Hay diferentes puntos de vista y de opiniones acerca de este asunto. Esta obra digamos, se pone por escrito hasta el siglo VIII. Antes se transmitía de manera oral y se transmite y se pone por escrito hasta el siglo VIII porque es el siglo cuando aparece la escritura en el mundo griego. En ese siglo es cuando empiezan a estructurar un alfabeto, empiezan a usar para escribir diferentes trabajos. Entonces, la segunda obra de Homero, que es la Odisea, describe el mundo y el destino Recuerdo que la guerra de Troya fue una guerra muy larga, duró 10 años. Y el poema de Homero solamente consta el último año de la guerra, el 10º, y no incluye el asedio directo de la ciudad, no incluye la caída de Troya, ahí no hay caballito de Troya ni nada. ¿No? Es un poema pues, hecho para un público distinto. ¿A quién estaba dirigido este poema? Pero estábamos con la Odisea. La Odisea lo que trata es el regreso de los que sobrevivieron a la guerra de Troya. Piensen ustedes que es un regreso sumamente tardío. Han estado alejados de la ciudad de donde son oriundos, de su casa, por lo menos 5 años, y en algunos casos había algunos que 10. Entonces, el regreso implica toda una aventura. ¿Por qué? Porque no están seguros si los van a reconocer. No saben qué tanto ha cambiado el lugar del cual salieron. Debieron de haber tenido muchas dudas todos estos. Y todo eso está narrado en la Odisea. Entonces, pues, este poema épico celebraba acontecimientos significativos para los griegos y que ahora pues, conocemos como hechos propiamente históricos, pero están consignados de una manera distinta en verso, en primer lugar. Y el verso limita mucho la expresión porque el autor tiene que someterse a la rima, al corte de los versos que le tiene que dar, depende del verso que esté utilizando, del tipo de verso que esté utilizando, y eso de alguna manera le impide ofrecer explicaciones sumamente amplias. El gran tránsito que se va a dar, y incluso va a llegar a ser una diferencia que se conozca entre la historia y lo que no es historia, es que la historia está escrita en prosa. Y que la prosa, pues obviamente abre amplias posibilidades de explicación, porque es libre. Es más libre, no se tiene que apegar a una métrica determinada. Es absolutamente libre y eso le permite explicaciones más amplias. Entonces, tanto la Ilíada como la Odisea celebraban grandes acciones llevadas a cabo por una generación que ya había desaparecido. ¿Quién la escuchaba? Los nuevos gobernantes griegos, los que se habían establecido en las zonas que habían ido conquistando, que se tienen a sí mismos como descendientes de aquellos grandes héroes que están consignados en el poema de la Ilíada. Y el poeta lo que tiene que saber no es que recite la Ilíada completa, ¿no? Tiene que saber seleccionar el fragmento que puede interesar a quien lo ha contratado. Es decir, es una profesión, entretiene a un público
que se cree descendiente de esos personajes que aparecen en la Ilíada. Entonces, pues, lo que estamos viendo en este texto es que en el caso de Homero, pues va a tener en cuenta el público al que está, quién lo va a escuchar, y esto va a pasar también a la historia. El historiador en la antigüedad, algo que tenía muy en cuenta era a quién le estaba dirigiendo su mensaje, a quién quería escucharlo, qué quería saber el público. No escribía porque a mí me gusta, no, o porque a mí me interesa. Escribía porque conocía qué era lo que le interesaba a su público. Y esto también es una herencia de la poesía hecha. Entonces, tenemos el tema, historia. Heródoto escribe sobre las guerras médicas, precisamente porque saben que es un suceso que les interesa conocer a los griegos. Y está estructurada de tal forma que va insertando información sobre los distintos pueblos que había conquistado Persia y que de alguna manera se van, o no de alguna manera, que se van a ver involucrados en esa guerra porque tienen que participar del lado de Persia. Y de muchos de esos pueblos a los que referencia nos va a contar su historia completa. Esto también lo toma de la forma en que está presentada la Ilíada, el poema de Homero. ¿Qué sucede? Que en la Ilíada también debemos de tener en cuenta que se leía en voz alta. No se lee en silencio como lo hacemos ahora. Se leía en voz alta. Y como se leía ante un público, de que llegaba un momento en que ese público se podía cansar de estar escuchando un tema sumamente largo, cargado de nombres, cargado de lugares, no muchos lugares, y eso lo empezaba a cansar y se empezaba a distraer. ¿Qué es lo que hace el poeta? Insertar a media narración o en el momento en que él cree más oportuno un asunto distinto de aquel que viene tratando. De tal manera que le permita volver a captar la atención de sus escuchas. Una vez que lo logra, que logra que todo el mundo ponga atención, retoma el hilo de su narración. Historias se llaman digresión. Cuando el historiador inserta un tema que no está directamente relacionado con el tema o los temas que viene tratando, pero que los ofrece como una especie de, no como una especie, como un descanso para el que escucha, para lograr mantenerlos otra vez atentos. Esta característica la tiene de manera muy señalada todavía Heródoto. En Tucídides ya las digresiones son muy pocas y están estrechamente relacionadas en Xenofonte desaparece. Entonces, vamos a ver cómo se va, digamos, perfilando la historia, pero lo que hereda de la poesía épica es el tema, la guerra. En segundo lugar, el tomar en consideración lo que al público le interesa conocer. Y, en tercer lugar, la estructura narrativa de historia
que retoma esta inserción de las digresiones, de insertar un tema que aparentemente no viene al caso, pero que llama la atención, pues eso, y recupera otra vez del cansancio a el escucha. Piensen también que esta es una necesidad muy propia del poeta. ¿Por qué? Porque él es contratado en grandes celebraciones que implican comidas relativamente pesadas y un poco de vino que pues aletargan a su oyentes. Entonces, claro que es un público difícil. Y de ahí que el poeta busca los medios que le permitan mantener la atención de ese público. Y esto pasa a la historia, ¿no? La guerra, el tema, y tratar de saber qué le interesa al público al que le voy a dirigir mi investigación. ¿Sí les quedó claro? Esto es lo que permanece de la poesía épica en la historia. ¿Tienen alguna pregunta? Contesten. No, maestra. ¿No? Sin dudas, gracias. Ninguna. El principal promotor de la poesía épica, bueno, autor de la poesía épica, entonces, ¿únicamente es Homero o hay alguien más también que No, hay varios, debió haber habido varios poetas o aedos, como eran llamados en la antigüedad. No es el único. Es quizá el que resultó más significativo para el mundo griego, y se conservan fragmentos de otros, pero el más reconocido, incluso por los propios griegos, va a ser precisamente Homero. Y le digo, no se sabe si es uno, si es un grupo de cantores o son dos personas, ¿no? Pero a Homero se le atribuye el haber reestructurado esta tradición que data del siglo XII a.C. Entonces es una tradición que ha pasado a través de muy diferentes generaciones, y él la recoge en el siglo VIII ya por escrito. Y así es como se conserva tanto la Odisea. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, asumo que no. ¿Les ha quedado claro? Sí, maestra, muy bien, gracias. Sí, gracias. Sí. Bueno, Profesora. No, en segundo lugar, lo que podemos ver son las genealogías. Perdón, ya no pude volver a abrir el documento. Se los muestro la próxima clase. Son genealogías y relatos fundacionales. Estos dos géneros, las genealogías, todos saben lo que es una genealogía, ¿verdad? ¿Sí? Al menos yo no. Sí, muy bien. Los relatos fundacionales se refieren a aquellos trabajos que narran la fundación de una ciudad. Por eso quería que vieran el mapa, porque va a ser muy importante para ellos dejar un testimonio sobre cómo fundaron el lugar que fundaron, quiénes iban, quién fue el dirigente, qué problemas se enfrentaron. Perdón, hay una pregunta. Sí, creo que alguien tenía duda de qué era Ay, se me fue la palabra, la que había dicho que si sabíamos todos qué era. Sí, eso.
genealogía. No le escucho. Pero no escuché que creo que un compañero mío tenía duda de qué era genealogía. La genealogía es recordar la sucesión de tus ancestros, ¿no? Ir viendo quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus chosnos, y desde luego, entre más larga sea tu genealogía, más ilustre eres. Entonces, estas genealogías pues eran muy comunes, sobre todo, o muy necesarias para las clases gobernantes. ¿Por qué? Porque eso les servía para demostrar el derecho que tenían a ejercer el poder en un lugar determinado. Porque soy descendiente del fundador, ¿no? No importa que sea en la 10ª generación, pero desciendo de esa línea de quien fundó esta colonia. Entonces, por eso son importantes las genealogías, porque son una manera de demostrar por qué ellos están detentando el poder, por la descendencia, por la estirpe que tienen. Es como la genealogía ahora de los monarcas que todavía subsisten sobre la faz de la tierra, ¿no? Que tienen una larga genealogía y van de una larga descendencia, también sobre todo cuando son muy longevos, como es el caso de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, y se señalan las líneas de sucesión, ¿no? ¿Quiénes son los inmediatos? ¿Quién es el inmediato sucesor? ¿Quién lo puede sustituir? Pero tiene una lista muy larga de posibles sucesores a la corona para prever que a falta de uno haya otro y se con el parentesco que tengan con una línea más o menos directa de monarcas ingleses en este caso. Entonces, las genealogías, en primer lugar, tienen ese sentido, fundamentar el poder. ¿Por qué el poder me corresponde a mí y no le corresponde a otro? No sé si les quedó claro. A quien tenía dudas sobre la genealogía. Ajá, era a mí, muchas gracias, me quedó claro. De nada, sí. Haga su árbol genealógico, hasta donde le alcance el saber, ¿no? Empiece con sus padres, pregúnteles quiénes serán los padres de cada quien, y así va haciendo su genealogía. Y ya cuando usted tenga su propia familia, que está entre sus planes, pues puede seguir la genealogía hasta que surge de usted, ¿no? Y obviamente tiene que incluir a sus hermanos. Son árboles genealógicos, ¿no? Algunas veces de muchas ramas. El relato fundacional es la narración sobre cómo se lleva a cabo la fundación de una colonia, la fundación de una ciudad, que también va a ser muy importante porque eso les va a permitir también fundamentar su existencia en un lugar determinado. Que si nosotros llegamos a este lugar en tal fecha, fuimos recibidos de esta manera, tales condiciones, y por lo tanto, pues tenemos derecho a una permanencia en este lugar. Entonces, los relatos fundacionales, como ustedes se podrán imaginar, van a ser muy fértiles en el ámbito de la cultura griega, precisamente por los largos procesos migratorios que tuvieron que hacer. Durante diferentes siglos, pero es una actividad muy riesgosa migrar hacia otros lugares. Entonces, pues, es un género relativamente fuerte. En tercer lugar están las llamadas periégesis. Se las voy a apuntar, ya que no tengo el texto.
contestando. Muy bien. Aquí se llama periégesis y periplos. Estos dos tipos de relatos, sobre todo, aparecen en los relatos, las genealogías y los relatos fundacionales aparecen en el siglo VIII antes de Cristo. Y las periégesis y los periplos van a aparecer también en ese mismo siglo VIII antes de Cristo. Ya no sé quién sabe ya. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué es una periégesis? Una periégesis es una descripción detallada, ¿no? También se puede traducir, ¿quieren que te las apunte? También periplo, esa es la periégesis, ¿no? Periégesis es esa descripción detallada, acción de conducir o de guiar, puede significar también contorno, pero voy aquí a repetir periégesis para que no se vayan a confundir. Es una descripción detallada, acción de conducir o de guiar, también puede significar contorno, el contorno de un lugar, y periplo significa navegar alrededor. Puede también significar flotar en todos los sentidos. Bueno, ¿qué hacen estos dos géneros que se escriben también en el siglo, a partir del siglo VIII antes de Cristo? En primer lugar, son textos que contienen la descripción de territorios y también la descripción de quienes habitan ese territorio. También, ahora, la forma en que lo describen, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es conforme van siguiendo una ruta determinada. Así es como van describiendo los pueblos. Es como si ustedes, por ponerles un ejemplo,
al salir de su casa, fueran describiendo los lugares en el mismo orden por el que van pasando, ¿no? Van describiendo cada una de las partes, pero el orden de la ruta que ustedes están siguiendo. Lo cual obviamente va a cambiar, porque esto solamente es útil para alguien que está navegando y que va pasando cerca de diferentes puestos. También consignan las rutas de navegación, cuál es el mejor camino para navegar, y por eso van señalando, por ejemplo, algún promontorio que haya en el mar, tratan más de ubicarlo para que otros o ellos mismos lo tengan presente, dado caso que tengan necesidad de volver a transitar la misma ruta. Entonces tienen que dar cierto detalle acerca de cuál es la ruta que tienen que seguir. También puede contener tanto la periegesis como los periplos, costumbres curiosas y asuntos notables, lo que le llama la atención al viajero o al navegante. Obviamente le va a llamar la atención aquello que es diferente a el lugar de donde él viene. Entonces, ese tipo de detalles es lo que va a anotar en un periplo o en una periegesis. Y también va a consignar algunos asuntos notables o que se consideren muy importantes. En algunos casos, incluso puede ofrecer un periplo información de carácter político. No porque hablen de, cómo está estructurado el gobierno, no. Simple y sencillamente presentan, si les es posible conocerlas, las genealogías de los monarcas. Entonces, pues como ustedes podrán haber escuchado, se considera probable que tanto las periegesis, pero sobre todo los periplos, con el tiempo, se van a convertir solamente en una descripción de una ruta de navegación. Y van a eliminar toda la información de la ruta de navegación, pero ya no le añaden ni detalles de costumbres curiosas, ni describen los territorios de los pueblos. Lo que sí señalan son los lugares a donde pueden atracar, los lugares a donde se pueden abastecer de agua, lugares que son importantes para conducir o para seguir una navegación. Ese es, digamos, el tercer género que antecede a la historia. ¿Puedo retirarme del pizarrón? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿sí les quedó claro este tercer género? Sí. Como ustedes pensarán, ¿en qué medida este género impacta el trabajo historiográfico? En que muchas veces el historiador incluye la ruta que sigue para, por ejemplo, en Heródoto, vamos a ver cómo describe la navegación que él realiza por el río Nilo. Y traza en un mapa el curso del río Nilo hasta donde él lo navega. Y en el punto de donde lo deja de navegar, le da una orientación distinta a la que en realidad tenía el río Nilo. ¿Por qué? Porque le llamó mucho la atención que el río Nilo corriera hacia el sur. Él viene de un entorno en donde los ríos corren de manera horizontal y el Nilo corre así, de manera vertical. Entonces, por la idea que tienen ellos de similitud, dobla el curso del Nilo hasta el punto en que él lo navegó, de manera tal que siga la misma trayectoria que el Danubio, que es el río que ellos conocen. Lo que no conoce él, lo complementa con lo que sí conoce. Tienen una idea de que el mundo es simétrico. Y en el curso que tiene el Danubio
es diferente al que tiene el Nilo, pero hasta donde navega, como ya no tiene la experiencia de cómo sigue el río Nilo, él considera que por eso el día de simetría del mundo tiene que doblar hacia la izquierda, para que haga simetría con el Danubio. Ya lo verán mejor cuando veamos el mapa de Heródoto. Pero él es de ir navegando por el río Nilo y va dando alguna información acerca del curso, acerca de lo que van encontrando en este recorrido. De esa manera, pues podemos ver cómo todos estos géneros historiográficos, todos estos géneros literarios que anteceden a la aparición de la historia, pues van a impactar el trabajo del historiador. ¿Es claro? ¿O no? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué no me contestan? ¿No me escuchan? Profesora, ¿podría este tercer género que nos mencionó ser el antecedente de la literatura de viajes que después conocemos? Tal vez. Puede ser antecedente de la literatura de viajes, ¿sí? Las peripecias y los periplos. Pero no se olvide que de lo que sí se tiene pues una relativa certeza es de que el periplo se convierte en una simple ruta de navegación, una bitácora de navegación. Nada más. Es, digamos, la influencia que la forma que se ha considerado en que perduran o en que influyen estos textos antiguos. Pero fíjate cómo va recogiendo Heródoto todas estas tradiciones, ¿no? Todos estos detalles que sabe que son significativos. Ahí está otra vez la relación tan estrecha que existe entre el historiador y el público, y que le puede interesar al público. Y sobre todo tratándose de Egipto, porque en algún tiempo los griegos consideraban que estaban ligados con los egipcios. Entonces tenían mucho interés por conocer a Egipto. De ahí que le dice todo un libro, Heródoto, a Egipto. El libro 2 está dedicado a Egipto. Es prácticamente en su totalidad. Bueno, el tercer género, como el cuarto género, perdón, es el de los logógrafos. ¿No tienen alguna otra pregunta? Están cansados, ¿verdad? Pues aquí nos quedamos entonces en los logógrafos. Nos vemos mañana, perdón, para continuar con esta clase. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro, que les haya parecido interesante. Y pues estamos aquí de vuelta mañana. ¿Les parece bien? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.